En los anales sombríos de la historia del siglo XX, dos espectros emergen con una carga de horror inigualable: el fascismo y el nazismo. Su legado de violencia, opresión y millones de vidas cercenadas ha marcado a la humanidad con una cicatriz indeleble. Sin embargo, en el laberinto de las clasificaciones políticas surge una disonancia perturbadora, una pregunta que, si bien aterra, por sus implicaciones exige ser explorada. ¿Podría ser que, bajo la pátina de la supuesta dicotomía derecha e izquierda, estas ideologías encuentren un parentesco más inquietante con ciertos postulados tradicionalmente asociados a la izquierda, dada su naturaleza estatista, su abogacía por un Estado grande y fuerte, su nacionalismo fervoroso y su desdén por el individuo en pos de la nación? Es un argumento que, si bien contraintuitivo para muchos, merece un examen filosófico profundo, lejos de la superficialidad de las consignas, sumergiéndonos en las profundidades de la paradoja, como en los relatos donde la verdad se disfraza de espejismo. El corazón de la controversia radica en la obsesión de ambos regímenes por el Estado, tanto el fascismo italiano de Benito Mussolini como el nacionalsocialismo alemán de Adolf Hitler. Estos preconizaron un leviatán político, una entidad omnipotente que sumía cada aspecto de la vida individual y colectiva. Mussolini, con la grandilocuencia que lo caracterizaba, lo dejó claro: todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Esta máxima fascista, que resuena con potencia de un edicto oracular, elimina cualquier esfera de autonomía individual o grupal que no sea sancionada por la voluntad estatal. ¿No es esta una visión que, en su esencia de planificación centralizada y primicia de lo colectivo sobre lo particular, comparte una extraña afinidad con ciertas interpretaciones extremas del socialismo, donde el Estado se convierte en el único garante de la justicia y de la organización social, eliminando las libertades individuales en aras de un bien común dictado desde arriba? Pensemos en la figura del Estado fuerte y totalitario, una máquina implacable diseñada para unificar y dirigir a la nación hacia un destino glorioso. Esta es la visión de la voluntad general de Jean-Jacques Rousseau, llevada a su más brutal extremo, donde la soberanía popular no reside en la libertad individual, sino en una entidad abstracta, la nación, encarnada por el líder y su partido. El individuo, como la mónada leofticiana, deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un mero engranaje de la máquina estatal. La economía, bajo estos regímenes, aunque manteniendo una fachada de propiedad privada, era férreamente controlada y dirigida por el Estado para servir a sus fines nacionalistas y expansionistas. Un sistema que algunos han denominado socialismo nacional o corporativismo de Estado. No había libre mercado en el sentido liberal, sino una economía dirigida, una característica que, en esencia, se aleja de la derecha clásica que aboga por la mínima intervención estatal. El nacionalismo exacerbado es, sin duda, un pilar del fascismo y el nazismo. La nación se erige como una deidad, un ente orgánico al que todo se debe. Esta idolatría de la nación, que trasciende la mera identidad cultural para convertirse en un imperativo biológico y en un destino manifiesto, exige una lealtad absoluta y un sacrificio incondicional del individuo. El nosotros, entre comillas, nacional, aniquila cualquier yo disidente. Este culto a la nación, a menudo ligado a la pureza racial y a una historia
mitificada, no se ve como una construcción de la derecha clásica, que históricamente, en algunos casos, ha valorado la libertad individual y la propiedad privada como pilares, siendo la excepción el caso del imperialismo, con la privación de libertad de algunos individuos y el auge de la esclavitud. Algo que desde un punto de vista racial tiene que ver con el ellos de los fascistas y los nazis. La izquierda, en algunas de sus vertientes nacionalistas, como ciertos movimientos de liberación anticolonialistas o revolucionarios que buscan la primicia del Estado o nación por encima de los intereses capitalistas o coloniales, también ha ensalzado la idea de una nación fuerte y unificada como baluarte contra las fuerzas externas. La diferencia crucial, por supuesto, reside en la justificación ideológica y el propósito final de ese nacionalismo. Capítulo 2. La violencia como herramienta estatal. La violencia no fue un efecto colateral, sino una herramienta constitutiva del fascismo y del nazismo. Sus métodos de coerción, aniquilación y terror sistemático no tienen parangón. Millones de muertos, campos de exterminios, guerras de conquista, persecuciones implacables. Esta brutalidad no es la manifestación extrema de un Estado que se arroja el monopolio absoluto de la fuerza y que, en su búsqueda de una utopía nacional, no duda en sacrificar a aquellos considerados enemigos o impuros. Thomas Hobbes, en su Leviatán, argumentó que el Estado absoluto es necesario para evitar la guerra de todos contra todos. Pero el fascismo y el nazismo mostraron que ese Leviatán, una vez desencadenado y sin contrapeso, puede convertirse en el peor de los depredadores, llevando a la guerra no solo contra los otros, sino contra la propia humanidad en su búsqueda de pureza y dominación. El individuo, despojado de sus derechos por un Estado que se declara la encarnación de la voluntad nacional, se convierte en un objeto desechable. Las purgas, los campos de concentración y las soluciones finales son el testimonio gélido de una subordinación absoluta del ser humano a la máquina del Estado. Si la izquierda, en su vertiente más extrema, ha abogado por la dictadura del proletariado como una fase necesaria para alcanzar una sociedad sin clases, el fascismo abogó por la dictadura de la nación o raza a través del partido y del líder. Ambas justificaciones, aunque con fines ideológicos distintos, comparten la eliminación de las libertades democráticas y la represión violenta de la disidencia en aras de un objeto superior supuestamente colectivo. Capítulo 3. El colectivismo y la despersonalización del individuo. La crítica central a la ubicación del fascismo y el nazismo en el espectro político reside en su profundo colectivismo. El individuo no es un fin, sino un medio para el Estado o la raza. Su identidad, sus aspiraciones, sus derechos, todo queda supeditado a la grandeza de la nación. Esto contrasta frontalmente con el liberalismo clásico, tradicionalmente asociado a la derecha, que postula al individuo como el centro de la sociedad y defiende sus derechos inalienables frente a la intrusión estatal. Sin embargo, ciertas corrientes de izquierda también han sido criticadas por su tendencia al colectivismo, priorizando la clase, la comunidad o la sociedad por encima del individuo. La diferencia crucial, como señaló Hannah Arendt, en los orígenes del totalitarismo, radica en que el totalitarismo
que abarca tanto el nazismo como el estalinismo, una forma de comunismo, va más allá del simple colectivismo, buscando la movilización total de cada individuo en una masa unificada, borrando la individualidad por completo y redefiniendo la lealtad absoluta al partido o al Estado. Es un juego de espejos donde las sombras de una ideología pueden proyectarse en el lado opuesto del espectro político, creando confusiones deliberadas o simplemente revelando la naturaleza compleja y a menudo paradójica del pensamiento político, que es entonces lo que convierte a estas ideologías en entes de terror. No es solo su estatismo, su nacionalismo, sino la absolutización de estos principios y la voluntad implacable con la que fueron implementados, lo que los transformó en monstruos devoradores de humanidad. La visión de un Estado fuerte y centralizado, que en el ideal socialdemócrata puede ser una herramienta para la justicia social y el bienestar común, se transforma en el fascismo en una máquina de opresión y guerra. El nacionalismo, que puede ser un sentimiento de pertenencia, muta en xenofobia y expansionismo genocida. La coherencia, esa quimera que buscamos en la clasificación de las ideologías, se desvanece en las profundidades de la locura y la deshumanización que defendieron estos regímenes. Es así que en el oscuro lienzo de la historia, el fascismo y el nacionalsocialismo permanecen como advertencias eternas. No son meras desviaciones de la derecha, ni una simple manifestación de la izquierda. Son un abismo propio, una categoría de horror totalitario que, si bien puede haber extraído elementos tácticos o estructurales de diversas filosofías políticas, incluyendo un estatismo que recuerda ciertos colectivismos y que los retorció en una forma monstruosa, en un colén sin alma, cuyo único propósito era la dominación y la aniquilación. La sombra del Elbkörnich en el bosque no es de derecha ni de izquierda, simplemente es el terror y su sed de almas. Y en el caso de los regímenes fascistas y nazis, el precio fue la sangre y la conciencia de millones. Un grito que aún resuena en la conciencia de la humanidad. Capítulo 4. El espejo rojo y la sombra del líder. Nuestro periplo a través de la perturbadora cuestión del parentesco ideológico del fascismo y el nazismo nos conduce inevitablemente a confrontar otro espectro que ha marcado la historia con similar, aunque teóricamente antitética ferocidad: el socialismo y su manifestación más extrema, el comunismo. La aparente dicotomía ideológica entre la exaltación nacionalista y la racial del fascismo y el internacionalismo de clases del comunismo parece irreconocible. Sin embargo, al escrutinio de sus prácticas históricas emerge un patrón inquietante: la centralización estatal omnímoda, el culto al líder carismático y una justificación, a menudo brutal, de la violencia en aras de una visión utópica. Ecos sombríos que reverberan entre los regímenes de Hitler y Mussolini y aquellos que se autodenominaron socialistas o comunistas. La piedra angular de esta comparación reside en el concepto del Estado todopoderoso. Si bien el fascismo y el nazismo lo concibieron como la encarnación de la voluntad nacional y racial, el socialismo, en sus formas leninistas y posteriores, también abrazó un Estado centralizado y fuerte, aunque con la justificación de ser el instrumento de la dictadura del proletariado, la vanguardia revolucionaria encargada de desmantelar el capitalismo y construir la sociedad sin clases.
Lenin, con su teoría del partido de vanguardia, estableció un modelo donde una élite iluminada, interpretando las necesidades históricas del proletariado, concentraba el poder estatal para imponer la transformación social. Este modelo, intrínsecamente jerárquico y autoritario, sentó las bases para el culto al líder, una figura providencial que encarnaba la sabiduría y la voluntad del partido y, por ende, del pueblo. Stalin, elevando el leninismo a una forma de totalitarismo despiadado, ejemplificó este culto al líder con una intensidad paranoica. Su imagen omnipresente, sus palabras consideradas dogma y la eliminación sistemática de cualquier disidencia recuerdan en su estructura de poder vertical y en la supresión de individualidad la dinámica observada en los regímenes fascistas. El individuo nuevamente se diluía en la masa, subordinado a la infalible dirección del líder y del partido. Los planes quinquenales, la colectivización forzada y las purgas masivas ejecutadas en nombre del progreso socialista demostraron una voluntad estatal de remodelar la sociedad a cualquier costo, con una brutalidad que rivalizaba con los horrores perpetrados por el nazismo, aunque bajo una bandera ideológica diferente. Regímenes como el de Fidel Castro en Cuba, con su liderazgo carismático y la centralización del poder en el Partido Comunista, o el de Robert Mugabe en Zimbabue, que derivó hacia un autoritarismo nacionalista de corte socialista, también exhiben estas tendencias al culto a la personalidad y a la primacía del Estado sobre las libertades individuales. Muammar Gaddafi, en Libia, con su libro verde y su peculiar forma de socialismo árabe, también erigió un Estado personalista y represivo. Aunque sus ideologías específicas difieren, comparten un denominador común con el fascismo y el nazismo: la concentración de poder, la supresión de la oposición y una visión mesiánica del líder como un guía infalible de la nación. La violencia, tristemente, se erigió como una partera de ambos tipos de regímenes para el fascismo y el nazismo. La violencia era un medio para purificar la nación, expandir su territorio y eliminar a los indeseables. Para el comunismo revolucionario, la violencia era justificada como la herramienta necesaria para derrocar al orden burgués y restablecer la dictadura del proletariado. Lenin mismo no dudó en defender la terror rojo como un medio legítimo para consolidar el poder revolucionario. La Cheka, la NKVD, la Stasi, son todos nombres que evocan un aparato de terror estatal, comparable en su frialdad y eficacia represiva a la Gestapo o a las SS. La justificación ideológica puede variar, la pureza racial versus la pureza de clases, pero el resultado para el individuo disidente o considerado enemigo por el Estado totalitario es igualmente funesto. Desde una perspectiva filosófica, esta convergencia en la práctica del poder absoluto revela una profunda tensión inherente a las visiones utópicas que buscan transformar radicalmente la sociedad a través de la intervención estatal omnímoda, ya sea en nombre de la nación o de las clases. La tentación de silenciar la disidencia, de imponer una visión única de la verdad y de utilizar la violencia para alcanzar fines supuestamente nobles, parecen ser un riesgo latente en cualquier ideología que aspire a una hegemonía total sobre la existencia humana.
como Platón advirtió en la República, sobre los peligros de la tiranía que emergen de la democracia extrema. La concentración absoluta del poder, independientemente de su etiqueta ideológica, tienden a corromper y a engendrar monstruos. La promesa de un paraíso terrenal, ya sea racialmente puro o sin clases, se desvanece bajo el peso de la opresión y del terror estatal. Es así que en el sombrío tapiz de la historia, el fascismo y el nazismo y ciertas formas extremas de socialismo y comunismo se revelan como inquietantes primos ideológicos en su desprecio por la individualidad, su fe ciega en el liderazgo carismático y su disposición a emplear la violencia para imponer su visión del mundo. No se trata de una equivalencia moral simplista, pues sus fundamentos ideológicos y sus objetivos declarados difieren significativamente. Sin embargo, la morfología del poder totalitario, con su culto al líder, su aparato represivo y su pretensión de encarnar una verdad absoluta, dibuja un paralelismo escalofriante, como en los cuentos más terroríficos de los maestros más excelsos como Edgar Allan Poe, donde la razón sucumbe a la locura, o en los laberintos más grandes, donde la realidad se desdobla en infinitas paradojas. La aparente claridad de las categorías políticas se disuelve ante la perturbadora sombra de la tiranía, recordándonos que la sed de poder absoluto puede adoptar disfraces ideológicos diversos, pero su rostro final siempre lleva a la máscara de la opresión y la muerte. La lección grabada en la sangre de millones es que la verdadera libertad reside en la vigilancia constante contra cualquier forma de poder que aspire a subyugar la conciencia individual del hombre.